Bienvenidos a Aulas con Memoria, un espacio para pensar la educación más allá del aula, más allá del presente, un lugar donde la historia se convierte en una herramienta viva para transformar nuestras prácticas pedagógicas. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasa cuando enseñamos sin memoria? ¿Y qué posibilidades se abren cuando el pasado dialoga con nuestro presente educativo? La escuela no nace de la nada. La escuela que hoy conocemos es el resultado de diversos procesos históricos, sociales y políticos que han configurado la educación a lo largo del tiempo. En este sentido, la educación no ha sido un sistema neutral, sino que ha respondido a intereses específicos según cada movimiento histórico, orientándose a formas ciudadanas, obedientes, trabajadores, productivos o sujetos críticos. En muchos contextos latinoamericanos, por ejemplo, la escuela surge como un proyecto de construcción de nación, donde se promovía una historia oficial, una lengua dominante y una forma correcta de pensar y actuar. En relación con ello, según Pérez 2019 y como cita Patiño 2002, la educación en Colombia tuvo su origen durante la conquista española y surge como un mecanismo de adoctrinamiento social impuesto por los españoles colonizadores, imponiendo así normas sociales donde se privilegiaban solo a la burguesía, que a su vez ejercía el poder sobre el pueblo en todas sus formas, limitando así la forma de pensar de las comunidades a través de una educación instrumentalizada, donde la fe en el cristianismo se convirtió en la herramienta de control sobre las personas. Entonces surge una primera reflexión que estamos reproduciendo hoy sin cuestionarlo. Muchas prácticas actuales, como la memorización excesiva, la evaluación estandarizada o la autoridad vertical del docente, tienen raíces históricas profundas. La pedagogía de la memoria. Hablar de memoria en educación no solo es recordar fechas o eventos, es reconocer las voces que han sido silenciadas, las historias que no siempre aparecen en los libros o que están contadas a la conveniencia de grupos selectos. Domínguez 2019 plantea que la pedagogía de la memoria delimita un espacio de reflexión y de producción de experiencias asociadas a la transmisión de pasados violentos y conflictivos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, como se citó en Legaral y Brugalecta 2017. Por lo tanto, la educación adquiriría el imperativo de formar sujetos conscientes de los horrores cometidos en el pasado como garantía de no repetición. La pedagogía de la memoria se afirma en el reconocimiento del otro y la valoración de las diferencias, a la vez que toma partido por el rescate de las voces silenciadas, olvidadas y excluidas por la historia en la defensa de su reivindicación, admitiendo su razón de ser como una práctica democrática con implicaciones de carácter ético-político frente a la realidad. La pedagogía de la memoria permite abrir preguntas incómodas como: ¿quiénes han sido excluidos del sistema educativo? ¿Qué conocimientos han sido considerados válidos y cuáles no? ¿Qué narrativas seguimos enseñando sin cuestionar? En este sentido, enseñar con memoria implica reconocer la diversidad cultural, cuestionar los diálogos únicos, dar lugar a la forma del conocimiento. No se trata solo de enseñar historia, se trata de enseñar desde la historia. Interpelar el presente. Cuando miramos el pasado con atención, el presente empieza a incomodarnos, y eso es necesario. De acuerdo con lo expuesto por López 2019, como se cita en Guizo 2015, la educación debe impactar de forma positiva en los contextos sociales, partiendo de los cuestionamientos y análisis de los estudiantes de forma crítica y reflexiva, teniendo en cuenta la realidad social, cultural, política y económica que los rodea, priorizando las necesidades que se tengan en su entorno, con el propósito de fortalecer en los estudiantes un desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando así habilidades que les permitan ser personas competentes. Hoy hablamos de innovación educativa, de tecnología y de nuevas metodologías, pero ¿estamos transformando realmente la educación o solo cambiamos sus herramientas? Por ejemplo, usar tablets
no transforma la enseñanza si seguimos transmitiendo conocimientos de forma pasiva. Hablar de inclusión no basta si las prácticas siguen siendo excluyentes. Aquí aparece una idea clave. La pedagogía no es solo técnica, es profundamente política. Cada decisión en el aula, qué enseñar, cómo enseñar, a quién escuchar, tienen implicaciones. El rol del docente como sujeto histórico. El docente no es solo un transmisor de contenidos, es un sujeto histórico situado con la capacidad de transformar su praxis pedagógica, la cual implica reconocerlo como un actor social consciente, que influye en el presente y en el futuro de sus estudiantes. López 2019 considera que el cambio pedagógico transformador requiere contar con unos docentes gestores que desean dejar la enseñanza tradicional para convertirla en innovadora. Es decir, que para lograr un verdadero cambio en la educación es fundamental que los docentes asuman un papel activo para estar a la vanguardia de los avances en materia educativa, científica y tecnológica, lo cual les permitirá implementar estrategias innovadoras para crear un impacto significativo en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, es esencial que los docentes adopten de manera proactiva los principios de la pedagogía crítica, con el fin de que promuevan en los estudiantes un aprendizaje dinámico y participativo que les permita la construcción reflexiva y crítica de su realidad, y asimismo puedan actuar de manera autónoma en los contextos en los que se desenvuelven. En este punto, la pregunta cambia. ¿Qué tipo de educador queremos ser hoy? ¿Un educador que repite o uno que cuestiona? ¿Un educador que solo evalúa o uno que comprende? ¿Un educador que impone o uno que dialoga? Enseñar con memoria implica también mirar nuestra propia historia. ¿Cómo fuimos educados? ¿Qué prácticas heredamos? ¿Cuáles queremos transformar? Hacia una praxis pedagógica transformadora. Es importante resaltar que la innovación, la investigación, el trabajo en equipo dentro de la educación son elementos fundamentales para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, de acuerdo con López 2019, como se citó en Dussel 2017, estos aspectos posibilitan el alcance de una educación de calidad, donde se formen estudiantes con capacidades múltiples y con facultades de convivencia que le permitan generar oportunidades de desarrollo social, orientándose a la reducción de la desigualdad en su entorno. De esta manera, se motiva también al docente a orientar su práctica pedagógica desde la investigación y el análisis científico de la realidad, tomando como punto de partida el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, con el propósito de fortalecer habilidades que les contribuyan a lograr la superación y el éxito personal a través de un aprendizaje significativo. En relación con lo anterior, la palabra clave aquí es praxis, entendida como una acción reflexiva que articula el conocimiento con la transformación de la realidad. Por lo tanto, no basta con conocer la historia, es necesario actuar desde ese conocimiento para generar cambios significativos en los procesos educativos. Desde esta perspectiva, algunas posibilidades en el aula pueden ser la integración de relatos locales y comunitarios, la promoción del pensamiento crítico, la generación de espacios de diálogo y escucha, así como el cuestionamiento de contenidos tradicionales, permitiendo de esta manera una educación más participativa, crítica y contextualizada. Transformar la educación no significa destruir todo lo anterior, significa reinterpretarlo, resignificarlo y reconstruirlo. Antes de despedirnos, te dejamos con una pregunta. Si la educación siempre ha estado ligada a su tiempo, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo hoy desde nuestras aulas? Porque enseñar sin memoria es repetir, pero enseñar con memoria es abrir la posibilidad de transformar. Este es un podcast para el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales, dirigida por la doctora Karen Villada Ortegón, Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación 2026.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos pensando la educación como un acto consciente, crítico y profundamente humano. Les habló Ana María Díaz y Harold Villalba.